Nos convoca un tema hermoso, un tema que hace parte también del corazón de la Asociación de Exalumnas y del programa de Juanitas, que es el cuidado compasivo. Estamos fundamentadas en las enseñanzas de Santa Juana del Estonac, en el carisma de la Compañía de María, y cómo a través de tender la mano, cómo a través de cuidar al otro, viendo al otro como otro ser humano y de una manera compasiva, logramos acompañarlos de una manera diferente. Y hoy tenemos el gran honor de contar con la presencia del sacerdote jesuita, el padre Jorge Humberto Peláez Piedrahita. El padre actualmente es el director general de la Congregación Mariana, pero además fue rector de una de las universidades más importantes de este país, la Universidad Javeriana, y tiene una trayectoria no solo como sacerdote, sino también en el tema ético del cuidado muy grande. Y es un honor para mí presentarlo esta noche, para oír de él las reflexiones que tiene acerca del cuidado compasivo, pero también para oír de él lo que la Congregación Mariana, que es un aliado de nosotros y es un referente también en términos de cuidado, a través de todas las obras de la congregación, que ya el padre ahora probablemente nos contará un poco más, trabajan también el tema del cuidado. Entonces, les doy la bienvenida a todos, qué rico que nos acompañen, qué bueno que están acá con nosotros. Gracias, Marcela, muy buenas tardes para todos ustedes. Agradezco inmensamente esta invitación que se me hace a compartir con las exalumnas de la enseñanza y con las Juanitas este tema tan bello, tan profundo, que es la ética del cuidado, que es el cuidado compasivo. Les cuento muy brevemente de mi trayectoria. Como ya lo explicó Marcela, yo soy sacerdote jesuita y durante 41 años estuve vinculado a la Pontificia Universidad Javeriana como profesor de moral y profesor de bioética en la Facultad de Medicina y en la Facultad de Teología, y muy cercano al Hospital Universitario de San Ignacio. 41 años de mi vida entonces dedicado a este mundo universitario, a la docencia, al trabajo de la educación superior, absolutamente fascinante. Y ahora desde el julio del 2023, es decir, hace 2 años y medio, me encuentro aquí en la ciudad de Medellín prestando un servicio que me llena de alegría en la Congregación Mariana, que tiene como subestructura organizacional la Fundación Organización BID, que es absolutamente cercana a todos estos temas del cuidado. La organización BID cuida en todas sus formas. Tiene conocido por todos ustedes lo que se llamaba antes la clínica vascular, que hoy llamamos la clínica CardioVid. Tiene salud BID, tiene entonces el tema de la salud es fundamental, cuidar. Tiene un canal de televisión, Televid. Televid te acompaña, fundamentalmente dirigido a las familias, a los hogares. Entonces, el tema del cuidado, particularmente de aquellas personas que están en sus casas, que tienen dificultades de movilidad, de salir, etcétera, pues allá les llegamos con temas espirituales, pero igualmente con temas de salud, con temas de entretenimiento, con temas de cocina, es decir, todo aquello que es fundamental para la calidad de vida. Tenemos un centro de familia, entonces cuidamos las familias. El Colegio BID con más de 800 estudiantes que están parcialmente becados por la institución. Cuidamos a los niños y a los jóvenes. Es decir, este espíritu de las Juanitas, que es cuidar, lo llevamos en nuestro ADN porque nos parece que es de los servicios más hermosos que puede uno prestar a la sociedad. De modo que estamos absolutamente alineados y estamos hablando el mismo lenguaje. ¿Cuál es el enfoque que yo quisiera, como el aporte que quisiera darle a esta conversación, que no va a ser muy larga? Yo quisiera que todo este grupo de cuidadoras, de cuidadores que se conecta y que después por YouTube puede estar en conocimiento de estos materiales, que tengamos una visión de lo que es la parte conceptual, los principios fundamentales de lo que hoy llamamos la ética del cuidado, que ha sido objeto de una reflexión muy, muy vigorosa en los últimos años, en las últimas décadas. Entonces, el enfoque de la conversación sobre el cuidado compasivo estará muy dirigido hacia el marco como conceptual, digamos, y los principios inspiradores que hay detrás de todo esto, cuya pasión compartimos todos los que estamos conectados en esta tarde. El primer punto que quisiera entonces desarrollar es decir una palabra: ¿qué es la ética?
La ética es una reflexión que hacemos sobre el comportamiento humano, qué es lo honesto, qué es lo deshonesto. Y sobre esas preguntas, lo honesto y lo deshonesto, se han dado múltiples respuestas a lo largo de los siglos. Por eso hay muchas propuestas sobre lo que es la ética, muchos enfoques que son complementarios, que muchos de ellos se enriquecen y se fortalecen. Por ejemplo, en la antigüedad griega, la pregunta, ¿qué es la ética? ¿En qué consiste la frontera entre lo honesto y lo deshonesto? Se respondía, la ética es la búsqueda de la felicidad. Entonces, aquello que nos conduce a una felicidad, pero con mayúscula, no la rumba pues de reggaetón venteado, sino la felicidad, que esa paz interior, esa satisfacción profunda, eso es lo honesto, y lo que nos genera malestar, eso es antiético. Entonces, eso se llama la ética de la eudaimonía, de la felicidad. Por ejemplo, para Aristóteles, el centro, el corazón de la ética lo daba la justicia. Es ético o es honesto lo que es justo, es deshonesto lo que es injusto. También en la antigüedad griega y romana surgió el epicureísmo, es decir, la ética del placer. Es bueno lo que produce placer, es malo lo que produce displacer o dolor, es otro enfoque. Para las filosofías orientales, que están tan de moda en nuestro mundo contemporáneo, lo ético es lo que trae paz interior, control, dominio de las pasiones, de los sentimientos. Esa es otra visión muy oriental, muy de la India, muy de todas estas culturas vinculadas con Confucio, y las diversas filosofías y religiones del Oriente. Bueno, en nuestro mundo capitalista liberal, pues hay un enfoque que es muy del mundo anglosajón, que es el eficientismo. Es ético lo que da resultados, lo que funciona. Entonces, la visión puramente pragmática, ¿sirve o no sirve? No se ponen en muchas especulaciones, si la felicidad, si la paz interior, sino es o no es, funciona o no funciona. Resulta que en Occidente, es decir, en nuestra tradición del hemisferio occidental, Europa, América Latina, porque estamos muy impregnados de esta cultura occidental, pues durante muchos siglos, sobre todo los últimos 2-3 siglos, estuvimos muy marcados por una visión muy masculina, ojo, y muy racionalista de lo que es la ética. Entonces, todo se manejaba como por el cerebro. La ética es la razón. Resulta que en el siglo pasado, es decir, a partir de los años 1950 en adelante, empiezan a surgir unos grupos feministas muy interesantes que dicen esa visión de una ética puramente racional, de resultados, es absolutamente incompleta, porque el ser humano no es solamente razón, no es solamente cerebro, no es solamente fórmula matemática, no es solamente indicadores cuantitativos, sino que el ser humano es esencialmente relacional. Entonces ahí nos vamos acercando a un tema muy bello de todo este cambio de enfoque, que es todo este cuidado compasivo, es profundizar en la riqueza del encuentro de los seres humanos. Entonces, cuando estamos hablando de un cuidado compasivo, estamos empezando a explorar un modelo relacional donde un yo y un tú se encuentran para construir un nosotros de solidaridad y de empatía. Entonces, este enfoque, este aporte tan rico de una serie de grupos feministas, hay dos figuras muy destacadas, Carol Gilligan y Nell Nuddings, dos mujeres espectaculares del mundo anglosajón que han aportado muchísimo a este pensamiento, y hay literatura muy abundante. Entonces aquí, sobre ese planteamiento racional, puro cerebro, dijeron, como lo decía anteriormente, el mundo es mucho más que cerebro, mucho más que resultados, mucho más que indicadores, mucho más que una lista de pacientes atendidos. Es un mundo donde abrimos los brazos y acogemos a las personas
que necesitan ser acogidas por X, Y o Z, dolencia, dificultad, proceso que esté viviendo. Entonces, ahí se produce un cambio de enfoque de una gran riqueza y ya, digamos, se está produciendo un cambio importantísimo porque fácilmente, ojo a lo que voy a decir, fácilmente el concepto de cuidador se manejaba en femenino, era como un trabajo de las mujeres, las cuidadoras. En el mundo contemporáneo, y hay un aporte gigantesco del Papa Francisco, ya el tema de cuidador, cuidadora no tiene género. Los seres humanos, por el hecho de ser humanos, necesitamos ser cuidadores. El Papa Francisco, con su encíclica sobre la llamada Laudato Si, sobre el cuidado de la casa común, nos está diciendo que todo está conectado con todo y que hay unos vínculos de solidaridad universal, la naturaleza, esa visión del ser humano como rey de la creación, como dominador. Eso ha sido un desastre. Los seres humanos como dominadores de la creación lo que hemos producido es el desastre climático. Hemos destruido los bosques, hemos contaminado los ríos, hemos realizado una minería irresponsable. Es posible realizar una minería bien hecha, limpia, pero lo hemos hecho a la brava, a la brava. Entonces el Papa Francisco nos invita a redescubrir esos vínculos de fraternidad que nos une con todo el universo, con toda la naturaleza. Y durante la pandemia tomamos conciencia, lástima que se nos olvidó la lección 5 años después, tomamos conciencia de importancia. Yo me cuido, tú te cuidas, nosotros nos cuidamos, todos nos cuidamos. Entonces, y es que si no nos cuidamos, estamos hundidos. Si la familia pierde su sentido de cuidadora, de protección, si el sector educativo se limita a ser distribuidor de información, pero olvida estos procesos de acompañamiento, de crecimiento juntos, caminemos juntos, estamos en la debacle, estamos completamente perdidos, completamente perdidos. Entonces, esta visión del cuidado compasivo, la ética del cuidado, nos invita a descubrir lazos de comunión, lazos de solidaridad, vínculos de empatía con las personas que nos rodean y superar esos profundos egoísmos y esa visión tan tremendamente competitiva de un mundo desarrollado por varones, por patriarcas, donde el éxito es a las patadas, a los mordiscos y a los codazos. Entonces necesitamos cambiar ese chip y en vez de estar echando codo, debemos abrir los brazos y extender nuestras manos para que otras personas, para que podamos caminar juntos. De lo contrario, esto no tiene sentido. Entonces yo creo que ese tema de género, las cuidadoras son las mujeres, está superado. Todos, por el hecho de ser humanos, somos cuidadores. Debemos ser cuidadores. Entonces, demos un paso adelante en nuestra reflexión. Este aporte del pensamiento feminista lleva a superar una visión patriarcal machista de la ética, lleva a superar una lectura sesgada del cuidado como algo puramente femenino correspondiente a tareas desempeñadas por el sexo femenino, nos hace a todos cuidadores, nos hace a todos corresponsables de la casa común. Entonces, esto nos lleva a comprender que tendríamos un mundo muy diferente si en vez de ser tan competitivos, fuéramos más empáticos y más solidarios. Entonces, ¿qué es el cuidado? ¿Cómo podríamos, entonces, qué he hecho hasta el momento? De una manera muy breve he explicado cómo. La palabra ética es una reflexión sobre el comportamiento humano, lo honesto y lo deshonesto. Alrededor de eso se han dado muchas respuestas según tradiciones filosóficas, religiosas, culturales. Puse algunos ejemplos: las éticas de la felicidad, las éticas del autocontrol, las éticas de la eficiencia y del éxito. Está el imperativo categórico de Kant. Para el marxismo, lo bueno lo define el éxito de la dictadura del proletariado. Para el capitalista, el neoliberal,
radical, pues lo bueno es lo que me da éxito y me da plata, esas lecturas sesgadas. Estamos entonces aquí acogiendo una visión de la ética que implica solidaridad, empatía, comunión, brazos abiertos, acogida y saber pensar no en un yo egoísta, sino en un nosotros comunitario de solidaridad. Y es lo que hacen las Juanitas y es lo que queremos trabajar en la organización BID, exactamente es eso. Entonces, el cuidado, ¿cómo podríamos describir el cuidado? El cuidado es una actividad que incluye todo lo que podamos hacer, todo, no solamente el ámbito de la salud, sino todo, para mantener, perpetuar, reparar el mundo, las relaciones sociales, las familias y las vidas individuales. Todo lo que podamos hacer por mantener, perpetuar y reparar en nuestro alrededor, de forma tal que podamos vivir mejor en este mundo, de la mejor manera posible, apostarle la calidad de vida de las personas, de las familias, de los colectivos sociales. Este mundo que queremos mantener, reparar, incluye nuestro entorno, nuestro yo, nuestra salud física, nuestra salud psicológica. Quedamos bastante rayados después de la pandemia y los rayones los estamos viendo todavía. Y el hecho es, los que trabajamos en el sector educativo vemos los índices de depresión de los niños, de los adolescentes, los niños medicados en los colegios y en las universidades es un número absolutamente aterrador. Entonces, todo lo que podamos hacer por reparar y aportar a calidad de vida, eso es cuidado. Y por lo tanto es una vocación absolutamente hermosa. Vivimos, el Papa Francisco nos lo recuerda en su encíclica Laudato Si, en un mundo interdependiente. La autonomía es ilusoria. Un niño solo no puede sobrevivir. A la hora del nacimiento necesita ser acogido, abrazado, alimentado, protegido, y este ciclo termina en la vejez, donde volvemos otra vez a la pérdida de la autonomía, volvemos a los pañales, volvemos a ser alimentados, se cierra el ciclo. La autonomía, la autosuficiencia carece de sentido. No solamente es una ilusión, sino que es una enorme estupidez. Si no estamos unidos, si no estamos con las manos agarradas, tomados todos, no hay nada que hacer. Entonces, lo que afecta a uno, de alguna manera, afecta a todos. Entonces, hoy insinúo algunos campos concretos para que empecemos a conversar unos cuantos minutos sobre esto. Esta ética del cuidado, este cuidado compasivo, se aplica a muchas áreas. Pensemos, por ejemplo, lo más obvio es la salud, clínicas, hospitales, servicios de enfermería, salud en casa, eso tiene mil formas. Entonces, hay 1000 formas y allí yo quisiera como destacar algo que lo he vivido profundamente y usted lo han vivido también. Necesitamos un proceso educativo diferente para las facultades de medicina, para las facultades de enfermería, sobre todo las de medicina son las que más requieren esto, donde los jóvenes profesionales que se están formando allí no se queden simplemente en el análisis del caso, sino que siempre que examinen a un paciente, ven a una mujer integral, a un varón integral, con un contexto familiar, en un contexto socioeconómico, con unas ilusiones, con unas tristezas, con unas angustias. Entonces, esta visión de ir más allá del caso, ¿qué tal pues que llegue un paciente politraumatizado en las urgencias y el estudiante, el residente de traumatología diga, qué divina, qué maravilla de fractura, qué cosa tan fascinante? Uno todo desbaratado con una tractomula encima y que le digan que qué belleza de fractura. Ese estudiante está viendo el caso, no la persona. Está pensando en el posible paper que puede escribir y que va a ser muy alabado por sus profesores, pero se olvidó el drama humano que hay detrás de ese politraumatizado. Entonces, esto requiere, y yo trabajé muchos años en la Facultad de Medicina en la Javeriana, 9 años como decano de estudiantes y muchos años como profesor de pregrado y posgrado en la facultad, requiere el desarrollo de unas habilidades de comunicación. Entonces, el cuidado compasivo, la ética del cuidado,
requiere desarrollar unas habilidades comunicativas particulares. Esto significa muchas cosas y ustedes, Juanitas, están completamente viviendo esta realidad. La quiero explicitar, pero es algo que ustedes viven todos los días porque es su pasión, es su sensibilidad. La forma como las conversaciones que se abren con los pacientes, el esfuerzo que se hace para poder comunicar según el nivel cultural de cada persona, pues comunicarle cuál es su situación, cuál es el camino que hay que seguir, cuáles son los procedimientos que habría que, de las decisiones que habría que tomar en un lenguaje asequible, cercano. Permitir que ese paciente exprese sus angustias. Muchas veces alrededor de la cama del paciente se teje una especie de conspiración de silencio. Entonces el paciente está pésimo y todo el mundo cambia de tema. Esa mamá angustiada o esa abuela o ese abuelo preocupado porque siente pues que se le está yendo la vida entre las manos, quiere hablar del tema. No, papá, no, mamá, no hablemos de esto. Mira, en 15 días vamos a estar de maravilla, ya viene la natilla, ya vienen los buñuelos de Navidad y resulta que el otro está ahí pues lleno de tubos y lleno de conexiones y nosotros tratando de cambiar del tema, hablando de natillas, de buñuelos, cuando el otro lo que quiere es expresar lo que tiene en el fondo del corazón. Conspiración de silencio. Ser cuidadoras, ser cuidadores requiere la capacidad de comunicarse y dejar que la otra persona se manifieste. Ese papá, esa mamá tiene un hijo con problemas, tiene una hija enferma, separado, separada. Hablemos de eso. Ahí está el dolor profundo, pero muchas veces como que les tapamos la boca. Entonces, en las facultades de medicina y de enfermería es necesario desarrollar estas habilidades de diálogo, de comunicación. Lo vi con frecuencia en varios hospitales y universitarios, lo que sucede en las UCIs, en los cuidados intensivos. La familia afuera angustiada, no sabe que hace 2 horas está allá, 3 horas, 4 horas, 5 horas está nuestro ser querido, no tenemos ni idea. Y el gran profesor le chuta el balón, hable usted con la familia, le dice al residente o a la jefa de enfermería. Ese residente o esa jefa de enfermería está tremendamente ocupado, entonces le dice al estudiante de pregrado, vaya, hable con la familia. Y finalmente termina el celador diciéndole a la familia el drama de su papá, de su mamá, de su abuelo, de su abuela, de su pareja. Entonces, el tema de la comunicación es de una importancia gigantesca. Entonces yo invitaría a las Juanitas a que una reflexión muy bella, muy de fondo, sobre qué estamos haciendo para no solamente comunicarse ustedes mejor con las personas a las que quieren acompañar, sino para promover unas estrategias de comunicación. Hace pocos meses, hace 2 o 3 meses, me invitaron a una charla a la Facultad de Medicina, aquí de la Universidad de Antioquia, a los jóvenes de la carrera de Medicina, y les di la charla sobre la comunicación, importante que es comunicarnos. Vivimos en un mundo incomunicados, todos pegados a unos celulares. Tengo 5.000 amigos, pero ahorita que tengo 5.000 amigos y no tengo a ninguno, jóvenes, viejos, tremendamente solos, abandonados. Entonces, todo este tema de la compasión, todo este tema del cuidado requiere unas estrategias de comunicación. Entonces, la salud, resumo el tema de la salud, estoy empezando a aplicar a diversos campos. La ética del cuidado, el cuidado compasivo en el campo de la salud requiere, 1, no ver el caso, sino ver al ser humano en su integralidad y, en segundo lugar, fundamental, la capacidad de poder establecer un diálogo con ese ser angustiado, lleno de interrogantes, de temores, de enfermedad del dolor, y la cercanía de la muerte nos paraliza, nos paraliza. Entonces, qué bueno que esa persona, ese acompañante, ese cuidador, esa cuidadora, pues facilite la conversación sin tabúes, sin silencios, sin desviación de los temas. Otro campo fundamental de esta compasión, de esta ética del cuidado, es el sector educativo. Los niños, los adolescentes, los jóvenes son seres terriblemente frágiles, están en construcción y muchas veces pensamos
que todo lo que necesitan es conocimiento, ¿no? Los conocimientos son muy importantes, pero necesitan valores, necesitan espacios de acompañamiento, posibilidades de socialización, ser escuchados sin censuras, sin que los adultos les ordenemos callarse, les impongamos nuestros puntos de vista. Entonces, cuidar en el sector educativo significa acompañar, caminar juntos. Ahora bien, esto es absolutamente dramático. Muchos padres y madres de familia y muchos profesores de escuelas, colegios, universidades, no tienen ni idea dónde están parados y por lo tanto, caminar juntos, ¿cómo así? Es como un ciego guiando a otro ciego. Entonces, en el sector educativo, el tema del acompañamiento, de la compasión, de la conversación con sentido, pues es un reto que hay que ponerle mucha atención. En el campo de la familia, este reto del cuidado compasivo implica ponerle mucha atención al tema de la comunicación. Miren, la comunicación hay 3 niveles. Un primer nivel superficial es como las capas de la cebolla. Un primer nivel es intercambio de información. Mi amor, ya pagamos los servicios públicos, nos van a cortar la luz, nos van a quitar el teléfono, la odontología de los niños. Esa es la comunicación funcional el día a día. ¿Cuándo vamos a ir a mercar? Y este sobregiro, ¿cómo lo vamos a cubrir? Ese es un primer nivel importantísimo, pero comunicarse es mucho más que eso. Yo no sé hasta dónde muchas familias sean capaces de ir más allá de esto. Hay un segundo nivel, más profundo, que es la capacidad de debatir ideas, hablar de proyectos, sin pelear, oyéndonos, poniéndonos atención. Los abuelos, los patriarcas de antes daban un puño en la mesa y eso es así porque aquí mando yo. Resulta que ese esquema es absolutamente monstruoso, el autoritarismo, ese en el mundo de hoy no funciona. ¿Hasta dónde los adultos somos capaces de conversar? Que es hablar y escuchar. Entonces, ese segundo nivel, poder intercambiar ideas, poder construir un nosotros, un proyecto de familia juntos. Ese es un reto gigantesco, eso es parte de la ética del cuidado. Si no construimos un nosotros familiar, entonces ¿qué? Y no hemos sido capaces de construir un nosotros de país, la incapacidad de comunicarnos como país, y esto está desde las guerras civiles del siglo XIX y hemos seguido esta pelotera durante el siglo XX y la seguimos en los primeros 25 años del siglo XX. Incapaces de conversar con respeto, escuchándonos y tratando de sumar y no de rebatir. Entonces, el tema de la comunicación es fundamental. Y el tercer nivel, entonces, la cebolla, primera capa, comunicación funcional. Pagamos, no pagamos, compramos, no compramos, citas, médicos. No se te olvide que es el cumpleaños de mi mamá, el cumpleaños de la abuela, cuidado, el aniversario del matrimonio. Segundo nivel más profundo, ser capaces de conversar, escuchando. Y el tercer nivel, y ahí como acompañantes, como cuidadores, este es un nivel hermosísimo donde podemos jugar un papel fantástico, es el nivel de poder compartir los sentimientos sin juzgarlos. El enfermo, el viejo, dice, estoy solo y triste. No podemos abrir pues un debate como en las Naciones Unidas, es que mamá, tú no puedes estar triste, eres muy injusta porque es... No, es que no se trata de dar el debate. Si la mamá está triste, si el abuelo se siente solo, hay muchas veces lo que sobran son las palabras y cojámosles la mano y démosles un beso, un abrazo. Ahí como cuidadores, como cuidadoras, necesitamos esa sensibilidad, poder permitir que los sentimientos se manifiesten sin censuras, sin condenas. No podemos decir ese sentimiento es verdadero, ese sentimiento es falso. No, los sentimientos son y punto. Estoy triste, estoy solo. Eso no es para debatirlo. Te sientes así y esa es la verdad. Punto. Entonces, este es un tema muy bello, muy profundo. Trabajar el tema de la comunicación como cuidadores y como cuidadoras. El tema de los adultos mayores en la organización BID, pues este tema es particularmente sensible para nosotros. Tenemos una casa de adultos mayores, Atardeceres BID. Ustedes como cuidadoras, como cuidadores, pues tienen una experiencia también muy bella. Este momento de la vejez,
con todas las limitaciones que trae, con todas las especialidades que trae, requiere paciencia, ternura, afecto, que la otra persona no se siente una carga. Entonces, con esto voy cerrando para que empecemos a conversar, Marcela, y tú vas coordinando. Entonces, sintetizo el camino que he recorrido, un camino sencillo. Dije que no me iba a demorar mucho, son las 6:37, empezamos a 37 minutos, 35 minutos. El tema del cuidado, le di un pequeño marco filosófico. La ética es los análisis y las reflexiones que hagamos sobre el comportamiento humano. Hay muchas escuelas, muchas propuestas. En la cultura occidental, dentro de la cual nosotros nos movemos, durante mucho tiempo tuvo la hegemonía, estuvo dominante una visión puramente racionalista, eficientista de la ética. Unos grupos feministas, particularmente en los Estados Unidos, a partir de los años 1950 en adelante, dijeron, ojo, el mundo es mucho más que eso, exploremos el mundo de las relaciones. Los seres humanos somos relacionales, somos capacidad de comunicación, somos capacidad de encuentro, somos palabra. Y entonces esto cambia radicalmente el horizonte. Esto nos hace superar una lectura puramente de género, como si el tema del cuidado era una característica puramente femenina. No, el tema del cuidado es una tarea por el hecho de ser humanos y punto. Seres empáticos, de comunicación, de apertura. Solos no podemos, y ahí recordaba los aportes del Papa Francisco en su encíclica sobre el cuidado de la casa común, que nos hablan de esa fraternidad cósmica, esa comunión con la naturaleza, con todo el mundo que nos rodea, y por lo tanto todos somos corresponsables de todo. Lo más fácil es decir, es que esto es problema del gobierno, esto es problema de las autoridades, del municipio, que esto, que aquello. No, es un nosotros que nos afecta a todos. Y cómo esto implica entonces unos retos de comunicación, de formación de la sensibilidad y de la capacidad de escucha. Hasta ahí llegaría yo, Marcela. Entonces, por favor, empecemos a conversar, reacciones, comentarios. Probablemente no pueda responder a todas sus preguntas porque pues, ustedes saben más de esto que yo por su experiencia, las Juanitas, pero conversemos un ratico que me parece maravilloso. Gracias, padre. Yo antes de dar la palabra a preguntas o comentarios, hay dos asuntos que me llaman poderosamente la atención de lo que usted nos acaba de compartir. Y uno es, y lo dije en la introducción, es cómo yo veo al otro, cómo no desconozco a la persona a la que estoy cuidando, porque cometemos el error como seres humanos que cuando cuidamos desconocemos la misma autonomía de la persona que estamos cuidando, así la haya perdido o así la esté ganando. Yo siempre he dicho que, y usted lo dijo muy bien, cuando somos niños estamos en el proceso de ganar autonomía, cuando nos volvemos más adultos empezamos el proceso de perder esa autonomía, ¿cierto? Pero los cuidadores podemos tender a quitarle esa autonomía a la persona que estamos cuidando, a no escucharlo, a no entender lo que está sintiendo, a no tener la empatía que usted dice. Entonces me encanta y el concepto de ver al otro en toda su dimensión como una persona. Y otra cosa que me resuena mucho de lo que usted mencionó es que ya no es un asunto de género. Y las Juanitas, nos llamamos Juanitas hace más de 40 años, porque hace 40 años que nació el programa de formación para cuidadores, era para mujeres. Pues en honor a Santa Juana Lestona, que es el nombre de Juanitas, pero en su momento era solo mujeres. Me pone muy feliz saber y contarles que hoy en día tenemos un buen número de personas, de hombres, que quieren ser cuidadores y se forman como Juanitas, ¿cierto? Es un reto para nosotros como institución empezar a pensar, bueno, ¿qué nombre le vamos a poner después al programa para que los hombres también se sientan incluidos desde el nombre, pero el asunto del cuidado, inclusive hasta el autocuidado, nosotros también somos súper enfáticos en la formación de Juanitas en el asunto de que el cuidador debe también cuidarse a sí mismo para poder cuidar. Un comentario. Sí. En enero de este año me hicieron un reemplazo de cadera y me he convertido en el apóstol del reemplazo de cadera porque fue una maravilla. Y caí en cuenta de algo en toda la fisioterapia y todas esas cosas, en ese respeto al paciente.
muchas veces los cuidadores, las cuidadoras, cometemos un error de lenguaje que yo lo sentía muy mal, a mí me molestaba mucho, el uso de los diminutivos. Se siente uno convertido en un bebé, en un total idiota. Entonces, présteme la manito, el pacientico. A ver, le vamos a poner una inyección, el bracito o la nalguita, ¿no? A mí, pues, esos diminutivos como que hacen que el paciente se sienta como, no sé, como ninguneado en su autonomía, en su dignidad. Yo lo sentía muy mal, ¿no? Dígame, el brazo, la mano, la nalga, De pero pues, acuerdo. Y sí. seguro viene de un Entonces, lugar en que quieren y ser luego pues amorosos. la invitación del enfermero, de la enfermera, nos vamos a bañar. Que eso es que nos vamos a bañar. Vamos a ir al baño. No, chico, no. Esa forma de hablar que quiere ser empática es en el fondo profundamente negadora de la autonomía y de la dignidad del otro. Entonces, quiero invitarnos para que revisemos el vocabulario, porque segurísimamente, como es algo que se respira en el ambiente, pues fácilmente caemos en esa trampa de los diminutivos que son, en último término, como ofensivos y respetuosos con la autonomía y la dignidad del paciente. Cierro el paréntesis. De acuerdo. Y probablemente con niños funcione, pedirles la manito, Pues decirles sí. a los niños nos vamos a bañar, pero recordar que un adulto mayor no es un niño. Que hay personas que tienden a creer que un adulto mayor vuelve a ser un niño. No, tiene comportamientos que se parecen a los de los niños, pero no son niños. Y por acá María Laina nos comenta en el chat que agrega también que es conocer qué actividades hacía la persona antes, qué actividades sigue haciendo, qué le agrada, cómo es su modo de ser, cómo conectarnos con el ser humano que es, ¿cierto? O sea, no todas las personas deben ser cuidadas igual, deben ser tratadas igual. Flor María nos comenta que no se debe infantilizar a los pacientes, de acuerdo, que a ellos no les gusta. Ángela nos dice que está de acuerdo en tratarlos con amor y respeto, pero no tratarlos como bebés. Entonces ahí hay un asunto, uno, cómo yo veo al otro como otro ser humano, y que cada uno es diferente. No es lo mismo cuidar al padre Jorge Humberto que cuidar a Marcela Izaza, que cuidar a Flor María Quintero, aquí por decir cualquier nombre. No es lo mismo la condición médica, la condición de salud, la personalidad, como bien lo dice María del Aire. Pero también, cuando yo me conozco a mí mismo como cuidador, por eso la formación nuestra tiene un componente tan grande de formación del ser. Cuando yo me conozco a mí mismo como cuidador, también sé qué le puedo entregar al otro, ¿cierto? Entonces, si María Laida, como nos dice, ¿qué le gusta al otro le gusta jugar cartas, y a mí no me gusta jugar cartas, pues buscaré una manera en la cual podamos compartir de una manera en la que yo no me sienta forzada. Entonces, ahí esos dos asuntos me resuenan mucho, el tema del género y el tema de la empatía y de ver al otro. Abro micrófonos para quien nos quiera hacer preguntas, hacer comentarios. Este es el momento ya que cada uno puede levantar la mano y yo voy dando la palabra en orden, por favor. Aprovechen. Voy a levantar la manito. Pueden levantar la mano, simplemente abrir el micrófono si quieren, pero la idea es que aprovechemos este espacio y como lo dice el padre, conversemos, ¿cierto? Denis, adelante. Buenas tardes para todos. Para mí es muy importante porque pese a que cuidé a mis padres, a mis abuelos, a mis tías, ahora tengo a mi tía y en realidad sí, la condición es totalmente diferente. Entonces, no puedo tratar a mi tía como los trataba a ellos. Y ahora la condición de ella, yo siento que ella a veces como que está ubicada, pero es en mínimos espacios. Eso puede ser parte de la enfermedad o no sé, o es psicosis mía. Porque yo a veces la siento y yo a veces digo, ¿será que ella se hace? Pero entonces no sé cómo identificarlo, cómo ponerlo, en qué plan ponerlo, porque hay veces se enoja y se enoja seria y así, entonces anteriormente era de discutir, en ese momento estoy en el plan de decir, bueno tía, tranquila, y la dejo y me voy, y cuando vuelvo, entonces hago esto así, y yo, bueno, sí, hágalo así. Pero es ese cambio de actitud de ella en cada momento, no sé si el Alzheimer es así o la demencia senil, no sé cómo llamarlo y a veces me encuentro maniatada y no sé cómo manejarla. Denis, haré un comentario, gracias por tus observaciones. Hay una metodología que está inventada desde hace más de 2500 años. Era la metodología que utilizaba Platón y Sócrates con sus discípulos, que era la de la pregunta. Cuando una persona, estoy furioso por esto, cuéntame, pero ¿por qué te dolió por esto? Entonces, como la situación que están expresando de una manera confusa,
porque no sabemos, parte es demencia, parte puede ser también parte de show, tantas cosas que pueden ocurrir dentro de cada uno de nosotros, pero si se la devuelves en forma de pregunta, una preguntita cortica que no esté juzgando a la otra persona, tal vez eso te permita, Denis, como conocer un poquito más qué es lo que hay detrás. Yo no creo en los consejos, no, uno no le puede decir a otra persona qué es lo que debe hacer. Creo que fundamentalmente en el papel de consejero, lo que tiene que ser muy hábil es a través de la pregunta ir logrando que esa persona vaya encontrando sus respuestas y vaya desembuchando, vaya sacando lo que tiene por dentro. De modo que recomiendo, sugiero que utilicemos ese método que tiene 2500 años de inventado y que es buenísimo, devolver la afirmación, y más si esa afirmación es dura y es apasionada y es con rabia, devolverla en tono menor, en forma de pregunta, para que la persona pueda acabar de elaborar ese mundo confuso que tiene. Y complementando, es también parte como del centro del mensaje que nos quiere dejar también el padre hoy, que nos comparte hoy, es la comunicación, ¿cierto? Cuando yo elaboro con el otro alrededor de la pregunta, también le estoy dando el lugar para que él nuevamente vuelva a tener la autonomía que tuvo en otro momento de la vida, sobre todo cuando es un adulto mayor. Entonces, cuando le permito expresarse a través de la pregunta, y muchas veces hay, también complementando un poco, pregunta varias veces por qué. Es decir, ¿por qué estás enojada? ¿Por qué tal cosa? ¿Y por qué tal? Pues tratar como de llegar como a la raíz, que es cierto, muchas veces puede ser de la condición, pero otras veces simplemente es porque, o de pronto no sabe, ¿cierto? Gracias, Denny, gracias, padre. Noreli, adelante. Hola, buenas noches. Yo participo porque yo en este momento estoy en una situación con mi madre que está teniendo los primeros síntomas de la demencia. Es algo complicado y yo en esta semana hablaba y decía, no es lo mismo yo cuidar a un paciente, un adulto mayor, a cuidar a mi madre. O sea, yo a veces siento que no me siento capacitada para el proceso que voy a empezar con mi mamá, pero en cuanto a mirarlos, no puedo mirar un paciente, un adulto mayor que yo cuido, que es una persona que apenas estoy conociendo, que es mi labor, que lo hago con mucho amor, con mucho cariño, con mucha empatía, a allá cuidar a mi mamá, que eso es otro sentimiento muy diferente al que tengo a las personas a mi cuidado. Eso para mí me ha parecido bastante complejo, esta situación que estoy viviendo con mi mamá. Siento, así sea el amor que yo le tenga a los adultos mayores, a los pacientes, no es lo mismo. Pero igual digo que los tenemos que mirar a todos con amor. Si nosotros miramos con amor, con cariño, si hablamos con amor, con cariño, con empatía, por mucha demencia que la persona tenga o Alzheimer, ellos van a sentir ese afecto, ese amor y ese cariño que nosotros le estamos brindando. Y en cuanto que no le hablamos como si fueran niños, no, pero ellos para mí vuelven a ser niños. ¿Por qué? Porque ellos van perdiendo la noción del tiempo, la noción de la vida. Yo a veces me digo que por qué tantos adultos mayores abandonados en los hogares o en la calle. Ay, entonces me dicen, es que quién sabe si fue buen papá, si fue buen esposo, si fue en tal cosa. Yo le digo, no, eso para mí no es respuesta. Eso para mí no es respuesta porque ellos con el tiempo, en su edad, van perdiendo el conocimiento de muchas cosas. Entonces no tengo por qué criticarlo, señalarlo y juzgarlo de lo que fue. Es acompañarlo en lo que están viviendo hoy. Y si ese adulto mayor fue mal papá, mal esposo, mal hijo, ahora tiene una vida muy diferente. Entonces yo digo que hay que mirarlos también con amor, porque no somos quien para estar juzgando. Y en cuanto a mi mamá, sí, ese proceso para mí me está pareciendo duro, la verdad. Eso es lo que yo quería compartir. Sí, Noreli, muchísimas gracias. ¿Cuál sería como el aporte a lo que has planteado con tanta honestidad? Sí, definitivamente hay una diferencia fundamental entre acompañar a un paciente X, por cercano que sea y empatía que haya, y otra cosa es la implicación afectiva, el corazón, que duele particularmente cuando se ve que es la mamá de uno, el papá de uno, una persona tan cercana que le dio la vida y está en esas condiciones, de modo que la implicación emocional es así y punto. Una cosa que uno tiene que tener en cuenta como cuidador, como cuidadora, en estos casos de que se va precipitando la demencia, el Alzheimer, la pérdida gradual de todas estas capacidades cognitivas, es el comentario ofuscado de uno, ya te lo he dicho 4 veces.
porque la misma pregunta una vez y la misma pregunta, ya que estamos la tercera vez, me dicen, te he dicho que hoy estamos a miércoles o jueves tal o viernes tal. Esa respuesta con 3 piedras en la mano que es natural, pero tenemos que, no la podemos dar, ¿no? Porque la otra persona se siente mal, tiene la culpa, entonces respirar hondo y es lo que yo sugeriría. Gracias. Sí. Gracias. Le doy la palabra a Lina Claudia Mejía, que no levantó la mano, pero nos puso aquí en el chat antes de María. Buenas noches, pertenezco al programa Juanitas de Bello de este segundo semestre. Bueno, cuando el padre hablaba de decirle al paciente la condición y que el uno se tiraba la pelota y que finalmente terminaba siendo el vigilante el que les hablaba la condición del paciente, hace muchos años yo tuve una experiencia. Yo quería cuidar a una persona que era muy allegada a mí. La familia, el esposo, literal, no me lo permitió. Mucho cuidado porque ellos no le quisieron decir a esa paciente cómo estaba la real situación que ella tenía. Y yo pienso que eso es falta de respeto con el paciente. Yo creo yo, que uno debe de expresarle al paciente la condición en la que está, porque para solucionar cosas, para arreglar cosas que realmente el paciente necesita solucionar. Cuando ella se dio cuenta, ya prácticamente ya estaba en los últimos días y de pronto no pudo resolver muchas cosas que eran importantes. Pienso que nosotros como cuidadoras somos un puente entre la familia y el paciente para hacerles caer en cuenta como de esos pequeños detalles. Y con respecto a lo que con la demencia senil, a mí el psiquiatra me enseñó con mi mamá y con mi papá que a los pacientes mayores se les acaba una sustancia en la parte frontal de la cabeza y eso los hace que a veces hablen sin filtro, que no piensen para hablar, no tienen como ese filtro y eso a veces a nosotros como cuidadores nos choca mucho. Muchas gracias. Lina Claudia, quisiera hacer un comentario. Tú te refieres a un tema que planteaba de alguna manera en mi conversación y esa es la conspiración de silencio que se genera alrededor de la cama del enfermo. No hablemos de nada, juguemos a que aquí no pasa nada. Hay familias tremendamente negacionistas, amigos de uno, ¿no? En este momento cada uno de nosotros recuerda, uno sabe que el papá, la mamá está muy delicado. No, de maravilla, no te imaginas, se tomó un chocolatico y está lo más bien. Resulta que a los 2 días se muere. O sea, hay gente que juega que aquí no pasa nada. Es parte del tabú de la muerte, es parte de la negación. No somos capaces de hablar del tema. Eso por una parte. Pero por otra parte, y esto es un tema muy delicado que tiene que ver con la educación para la comunicación que hay que dar a cuidadores, cuidadoras, enfermeros, médicos, etcétera, es qué tanta dosis de información puede asimilar ese paciente. Lo que no, hay una expresión que hay que evitar, que es muy dura y que a veces se mete las patas espantosamente. Aquí ya no hay nada que hacer. Esa expresión es fatal. Puede que no haya nada que hacer desde el punto de vista curativo, pero siempre es posible paliar el dolor, siempre es posible acariciar, siempre es posible acompañar, siempre es posible sonreír. Entonces, aquí ya no hay nada que hacer. Y lo hemos visto en los hospitales, en las clínicas, cuando el paciente ya llega a ese punto de no retorno, ¿cómo es de complicado poder encontrar al médico tratante? Desaparece. No, el doctor no volvió a responder al teléfono y resulta pues que quede en manos de los cuidadores, el doctor no. Resulta que muchas veces es porque ese doctor, esa doctora no ha podido manejar el tema del dolor y de la muerte y siente que la muerte es un fracaso. No, la muerte no es un fracaso para el médico. El médico no puede creerse inmortal entonces que si este paciente se murió de cáncer o se le murió durante la cirugía, fracasó. No.
Eso es parte de la dinámica de la vida, morir. Pero entonces muchas veces ellos no han logrado, no están preparados para asimilar estos retos, este rol, entonces simplemente desaparecen. Entonces, insisto, ¿qué tanta dosis de información recibe esa persona? Recuerdo una tía mía muy querida que murió hace mucho tiempo, me decía, José Humberto, cuando yo tengo una cosa grave, no quiero que me digan. Listo, listo, listo. Perfecto. Otras personas quieren saber la verdad. ¿Qué alternativas tengo? Entonces, dependiendo del nivel cultural, de la sensibilidad, de su entorno afectivo, familiar, pues hay personas que dicen, no, yo quiero saber para saber atenerme y qué temas tengo que dejar resueltos para dejar líos y problemas en los que están a mi alrededor. ¿Conspiración de silencio? No. Gracias. Antes de darle la palabra a María Camila, le voy a responder a Mónica Infante. Sí, la charla queda grabada y queda publicada en el canal de YouTube de la asociación que es Exalumnas Enseñanza. Y antes, María Camila, perdón, voy a leer algo que nos pone aquí María Eugenia Álvarez en el chat para luego darte la palabra a ti. María Eugenia nos dice, es muy importante sensibilizarnos y entender que la persona que tenemos a nuestro cuidado, sea un familiar o no, siente, escucha, y generalmente están viviendo un momento donde se le conjugan muchas variables que lo hacen sentir muy triste, como la propia vejez, la misma enfermedad, la soledad, sus culpas y miedo, donde nosotros con empatía y compasión los podemos llevar a un plano donde esa tristeza se nivele y podamos obtener una ganancia de sacarles sonrisas, ubicándolos en momentos vividos al lado de ellos y que así los conectemos de nuevo y que sepan que han sido y siguen siendo que tienen una muy importante para todos, todo lo bueno que han hecho. Eso me recuerda, me acabo de leer un libro que se llama Las Gratitudes, de una autora francesa que se llama Delphine, se me olvida el apellido, y precisamente habla de esto. Habla de una persona en los últimos años de vida y cómo el cuidador, desde la empatía y desde el amor, lo acompaña a recordar aquellos momentos de la vida cuando esa persona, digamos, estuvo en todo su brillo y su esplendor, que creo que también es importante dentro del proceso. María Camila, adelante. Buenas noches. Bueno, mi nombre es María Camila Jaramillo. Yo tuve la experiencia de cuidar a mi mamá por 11 años con diferentes enfermedades y me quemé. O sea, literalmente me quemé en ese proceso. Y luego que ella falleció, ya hace 5 años, me ha sido muy difícil como reestructurarme en ese rol de poscuidadora, porque es como si me hubiera perdido. O sea, me entregué tanto a ella que es como si el proyecto de vida mío ya personal no existiera. Entonces quería como plantear ese contexto, a ver el padre qué nos puede decir al respecto. Hago un primer comentario, es el siguiente. Es muy importante en estos procesos de ser cuidador o cuidadora de un ser querido, salvaguardar espacios para el sueño, para el descanso, porque si no, se reventó. Muchas veces se cree por la esposa que no quiere separarse del lecho del marido, o el marido del lecho de la esposa, y no duerme, y yo lo tengo que bañar. Llega un momento en que la naturaleza humana no resiste. Entonces yo creo que parte de la formación de los cuidadores y de las cuidadoras debe ser formarlos para el autocuidado de tal manera que se conserve unas condiciones de vida mínimamente saludables, porque de lo contrario, está ese paciente y también el cuidador, todos en cuidados intensivos. Y un tema complejo allí es que con alguna frecuencia, lo he visto yo en familia, yo he tenido experiencias muy bellas, muy hondas, muy profundas y fuertes de acompañamiento de enfermos terminales y de conversaciones intensas sobre estos temas con el paciente y con la familia. Uno de los temas que yo le hacía caer en cuenta a una familia era, ojo con los sentimientos de culpa. Resulta que el abuelo se está muriendo, el papá está enfermo, resulta que el hijo, la nieta de 15 años, 18 años, dice, pues yo me quiero ver con mi novio, quiero ir a bailar.
y la miran escandalizados y aterrorizados. ¿Cómo se te ocurre tu papá o tu abuelo en estas condiciones? ¿Y cómo vas a hacer eso? Esas culpabilizaciones, ojo, son tremendamente peligrosas, porque se pueden entonces implicar juicios. Este muchacho, esta niña, no tiene sentimientos. No, resulta que pues, de alguna manera la vida tiene que seguir. De modo que, ojo con eso, porque fácilmente se identifica el amor y el compromiso con una, no sé cómo llamarlo, como una asfixia existencial en que todos tenemos que entrar en modo moribundo y la cosa es complicada. Quiero aportar en este momento, a propósito de estas experiencias de acompañamiento, insistir en la riqueza de diálogos liberadores. Recuerdo con particular fuerza un amigo muy querido con un tumor cerebral. Me llama la señora José Alberto, mira, vamos a viajar con fulanito, segunda operación, vamos a ir a Estados Unidos, ya le hice una intervención, yo no sabía que tenía ya la primera intervención, el cáncer, pero otra vez, bueno, ¿han hablado sobre esto? No. Entonces los dos, el marido con su tumor, iba para su segunda cirugía, y su esposa, dedicadísima, jugando a no angustiarse. Entonces la esposa, pues ocultarle, entonces si tenía que llorar se metía al baño a llorar solita y luego pues no sé si había corrido la pestañina, había que rectificar la pestañina para que no se diera cuenta y el marido con unas angustias tremendas pero tampoco cómo la preocupar a ella. Resulta que le dije, ¿por qué no me invitan a comer? Entonces, bueno, sí, y los tres nomás, tú y yo, nada de los hijos, ni de las nueras, ni nada, los tres. Entonces le dije a la señora, ¿por qué no nos sirves un whiskycito bien delicioso y desapareces? Que vamos a tener una conversación de hombres y de pronto vamos a utilizar palabras vulgares y cosas espantosas, entonces desaparece. Y me miró así, pues como que el padre diciendo estas barbaridades. Y con un whisky en la mano, y este es un whiskycito pues mucho más chiquito que el mío, pues, por razones médicas, le dije, bueno, fulanito, pues, llamémoslo Juan Manuel. Bueno, Juan Manuel, ¿y qué? ¿Cómo estás viviendo tu situación? Bueno, fue una conversación de hora y media los dos. Entonces después llamé a la señora y le dije, esta conversación de hombres va por este cauce, intégrate a la conversación, libérate del tabú, no tienes que seguir fingiendo. Tu marido acaba de expresar, y fue una catarsis maravillosa. Entonces, como cuidadoras, tenemos que facilitar no solamente la catarsis, la expresión de los sentimientos hasta donde la persona quiera llegar, y también la expresión de los sentimientos de los familiares que acompañan. Porque si aquí jugamos, aquí no pasa nada, todos nos reventamos. Una última intervención y nos vamos, Marcela. Listo, si alguien quiere prender el micrófono, si no voy a leer aquí rápidamente, espérate que por acá hay unas cosas en el chat. Están preguntando que si es posible contactarlo a usted, padre, para vincularlo a otros espacios académicos. Ya usted me dirá si podemos poner por acá su correo electrónico. Elvia nos dice, buenas noches, muchas gracias por la conferencia, mi aporte es el siguiente, hablando de la corresponsabilidad, yo soy catequista del SPAC, de la parroquia San Juan Bautista Precursor, y este año se vio la necesidad de desarrollar un proyecto con una serie de catequistas, de catequesis dirigidas a los enfermos, sus cuidadores y a los ministros extraordinarios de la comunión, donde de alguna manera se acompañan estas realidades de la parte espiritual, la palabra de Dios, escucharon las necesidades de los enfermos, los acompañantes a los ministros, para así de alguna manera se sientan cercanos e importantes a pesar de sus diferentes situaciones. Muchas gracias por el aporte. Gladys nos dice que como cuidadores hay que hacer sentir al adulto mayor que vale la pena vivir y que aún tienen dignidad, que muchas veces hay cuidadores actualmente que ofrecen la eutanasia como una opción, pues tratar como de fomentar como las ganas de vivir de las personas. Por acá Marlene nos dice, gracias por tanta sabiduría, Dios lo bendiga, la catarsis libera y sana. Muchísimas gracias, padre, de verdad, por este espacio tan hermoso, a mí me parece como nutritivo desde lo intelectual, pero también desde lo emocional, es decir, tuvo una mezcla maravillosa entre explicar conceptos, hablar de lo que significa el cuidado, lo que significa la ética, pero también muy lindo desde la parte de cómo como seres humanos acompañamos en el amor, en la empatía y en la compasión a quienes cuidamos, sean miembros de nuestra familia o sean personas para las cuales
ponemos el servicio de cuidadores. Muchísimas gracias, Padre, a todos por conectarse de verdad. Muchísimas gracias. La charla queda grabada, la pueden ver después en nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias por la invitación y un aplauso, una felicitación por ese trabajo tan hermoso de cuidadores, de cuidadoras, de Juanitas y los caballeros que están también caminando por este mismo sendero de la solidaridad. Hay mucho dolor, mucha soledad, mucho sufrimiento y todo lo que hagamos para poder hacer más llevadera esta aventura humana es algo maravilloso. Una feliz noche para todos.